Bienvenidos mis amigos. Hoy es un día muy especial para nosotros porque tenemos la oportunidad de compartir unos momentos, unos videos, un tiempito aquí con una persona, un líder aquí en la Florida, en Estados Unidos, un líder con respeto a los venezolanos, inmigrantes, una voz para los venezolanos, una persona que es muy especial para nosotros. Quiero presentarle y también, súper importante, uno de los bigotes más famosos aquí en el centro de la Florida, el señor William Díaz. Bienvenidos. Gracias Luis. Un saludo para todos, para particularmente la audiencia y sobre todo la diáspora venezolana repartida en todos los Estados Unidos. Mira, hoy queremos hablar, tenemos varios temas, pero también queremos hablar un poquito con respecto a... Vamos a comenzar con A los el... bigotes, No, los bigotes. nunca me los he cortado, nunca, mi, mi familia, mis hijos jamás me han visto sin bigotes, así que de eso no se habla. Entonces, ese bigote lo ha tenido por mucho tiempo. Sí, años, Décadas. ya, décadas. No, pero la verdad es un placer tener esta oportunidad. Yo creo que, como yo le he dicho, yo lo he conocido varias veces. Cuando teníamos Venezuela Business Club, yo Claro, participaba con ellos. Uf, creo que tenía que ser antes de COVID, entonces me imagino sí, yo que era como 2017, 2018, algo así. claro. Y usted era una persona, creo que no solamente en mi membresía, pero era una parte integral también de ese club. Sí, soy el fundador de Made in Venezuela Business Club. Ok, Así ok. es, Y sí. lo conocí a raíz también de un gran amigo mío que trabajé con él por muchos años, Vicente Pérez. Claro, como no, ese es el coordinador legal de Casa de Venezuela. Increíble, una persona increíble. Mira, hoy también queremos como hablar sobre varios temas, pero también quiero aprender un poco más también de usted. De nuevo, yo lo he conocido varias veces, pero no lo conozco tanto. Entonces cuénteme como cuándo llegó a Estados Unidos, la razón, por qué se vino a Centro de Florida. Cuéntenos un poquito de la historia de usted. Bueno, esta es la segunda vez y más extensa que vivo en los Estados Unidos. Yo por primera vez vine a fines de los 70, una vez que me gradué en la Universidad Central en Venezuela, me vine a la Universidad de Texas en Austin a hacer una maestría. Lo que hacía era estudiar y regresar corriendo a Venezuela porque tenía un amigo que estaba compitiendo para ser presidente, que se llama Luis Herrera Campín, que fue presidente de Venezuela. Y yo pensaba que si yo no iba a ayudarlo en la campaña, yo pues, o sea, él no iba a ganar, ¿no? Entonces, cosas que uno se mentaliza. Y cuando regresé a Venezuela, resulta que todavía faltaban como 8 meses para que se escogiera el candidato. A raíz de eso y que él ganó las elecciones, yo fui a trabajar a algo que es algo emblemático para mí, que es la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. O sea, el programa de becas más famoso que ha habido en el mundo entero, porque en los años 70, fines de los 70, principios de los 80, hubo una explosión en los precios del petróleo y Venezuela recibió un dineral que no estaba en planes. Y acertadamente el presidente de entonces destinó el 25% de esos ingresos extraordinarios para crear un programa de becas y enviar jóvenes a todas partes del mundo. Bueno, yo fui a trabajar a ese programa, había sido becario y después de estar un tiempo en la oficina central en Venezuela, en Caracas, me tocó irme a Francia, a París, como coordinador general de la fundación en Europa. Volví a Venezuela, estuve unos cuantos años en Caracas, 3, 4 años, y allí en el 89 me vine a los Estados Unidos. Ya mi madre y mis hermanas vivían acá en Orlando específicamente, y por eso vine a Orlando, ¿no? Y estoy acá desde el año 89. Hace 22 años, a raíz de que estábamos precisamente en un espacio viendo un programa de televisión y había una familia venezolana con el drama de un hijo que estaba necesitando un trasplante de médula ósea. Y estaban pidiendo apoyo de la audiencia porque ellos tenían un donante, pero no tenían los recursos financieros. Y yo estaba viendo el programa y se me ocurrió inmediatamente que tenía que llamar a una amiga que sabía que estaba sensible al tema y su teléfono estaba ocupado, y es porque ella estaba haciendo lo mismo. Dijo, yo tengo que hablar con William
¿Por qué no podemos, esta gente hay que ayudarla? Hicimos contacto con Venevisión Internacional, nos conectaron con la familia y organizamos un radiomaratón que hicimos en Orlando, en Semoran con Curry Ford. Hoy día ya hay un supermercado muy conocido hispano. Y ese día recaudamos $56,000 Wow. desde las 6 de la mañana a las 7 de la noche. Eso era el 10% de lo que un hospital en Texas estaba pidiéndole a esta familia para poder admitir al niño. Wow. Y bueno, ese día decidimos que teníamos que hacer una organización más que todo benéfica para ayudar a personas y sobre todo jóvenes, venezolanos o no, con temas como este. Y así fue como nació en el 2003 Casa de Venezuela en Orlando, que tenemos 22 años. Increíble. Así es. Increíble. Y entonces, cuénteme de esas épocas, 2002, 2003, aquí en Orlando, la cantidad, ¿había muchos venezolanos en esa época aquí en Orlando o solamente en los últimos 10, 15 años? Mira, al comienzo, cuando yo llegué, armamos en el 90, 91, un grupo, éramos muy pocos. Sin embargo, hay otro grupo que son los más originarios que llegaron a principios o mediados de los 80, pero ellos se veían muy poco. El grupo nuestro fue pionero en el sentido de que empezamos a reunirnos y era genial porque nos reuníamos todos los meses en la casa de alguno, y entonces la temática era que, bueno, a ti te toca México, y entonces toda la decoración de la casa, la música, la comida, todo era mexicano. El próximo mes, entonces, bueno, yo voy a hacer Italia, entonces todo era música italiana, la comida italiana, el ambiente italiano y así sucesivamente. Luego empezó a llegar gente, grupos a crecer y evidentemente pues llegó un momento de que ya no podíamos porque éramos demasiados y no podíamos estar haciendo ese tipo de reuniones más de índole familiar, pero empezamos a hacer actividades de otra naturaleza. Y después vino la etapa en que cerraron el consulado venezolano que estaba en Miami, y allí nos tocó organizar viajes para ir a New Orleans a votar. Nos tocó épocas de operativos de envío de alimentos para Venezuela. Hubo momentos en que ni siquiera se conseguía harina pan, y nosotros enviando harina pan o diablitos de aquí para Venezuela. Eran cosas increíbles. Además, los envíos de medicamentos, de supply para accesorios para hospitales, tema de todo lo que era el sistema de salud colapsado como estaba. Entonces, siempre hemos tenido una temática, ¿no? Y sobre todo en los envíos, porque ha habido como que en materia de ayuda humanitaria unos programas específicos. Entonces, es época de protestas y disturbios. Entonces, hay un listado de equipos de primeros auxilios y material de primeros auxilios. Pasa la etapa de disturbios, entonces hay otro tipo de medicamentos y otro tipo de necesidades, y así sucesivamente. Las últimas cosas que hemos enviado fue el año pasado, antes de que viniera el problema de que se encarecieron el envío de las cosas, y hoy día es más fácil quizás enviar el dinero para que lo sea comprado allá. Pero nosotros el año pasado, que venían las elecciones, nosotros enviamos casi 4,000 barras alimenticias para que los testigos de mesa durante las elecciones del 28 de julio pasado no se pararan para comer nada, sino clavados allí, cada uno se llevara 1 o 2 barras de esas alimenticias en los bolsillos. Pues, y entonces logramos enviar eso, todas estas cosas, sin que el gobierno se entere, el régimen, porque ellos lo incautan, algunas cosas se las cogen y otras las entregan como que fueran beneficios de ellos para la población.
Increíble, increíble. Y con respecto a Casa Venezuela, cuénteme un poco sobre em, el punto de la organización. Si es, mira, ahorita queremos más miembros, ahorita estamos ayudando mucho a los venezolanos en Venezuela, venezolanos aquí, inmigrantes en Estados Unidos. Cuénteme un poco más sobre Casa de Venezuela. Sí, fíjate, el drama de Casa de Venezuela es que nos debatimos entre qué hacer. O sea, simplemente ser una institución para ayudar a los que están allá, o te olvidas de lo que estás allá y solamente te dedicas a los que están acá, o haces un mixto y entonces un poco a los de allá y un poco a los de acá, y es más o menos lo que hemos venido haciendo. Quizás has oído hablar del TPS para los venezolanos. Correcto. ¿Ok? Bueno, el TPS para la comunidad venezolana es un logro nuestro. El TPS nació a pocas distancias de aquí, allí en Leyqueola, donde está el busto de Simón Bolívar. El 27 de abril del 2015, allí se firmó la primera carta solicitando el programa de TPS para los venezolanos. Posterior a eso, como 5 semanas más tarde, nos llegó una carta donde nos decían que la administración consideraba que no estaban dadas las condiciones para un TPS para la comunidad venezolana. Aquello nos desanimó, sin embargo dijimos, esto no puede detenernos, y aquí lo que hay es una gran ignorancia en el buen sentido de la palabra. Simplemente pareciera que en esa época había relaciones entre los dos países, y yo decía, pero pareciera que el embajador de allá como que no reporta al Departamento de Estado aquí todas las tragedias que está pasando en Venezuela. Como que no puede haber un TPS. Y nos dimos cuenta que lo que había era falta de conciencia y de conocimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer un trabajo con funcionarios públicos de todo nivel, comisionados, alcaldes, representantes a las legislaturas, porque todos estos señores conocen a alguien a un nivel más alto dentro de la estructura del gobierno o del partido correspondiente. Y de lo que se trataba era de hacer subir la necesidad para la comunidad venezolana de tener un programa que diera cierta protección migratoria. Y así empezamos a hacer ese trabajo y conseguimos que en el 2019 2 legisladores, uno local, que es el representante Darren Soto, por cierto, su oficina estaba muy cerca también de aquí cuando él estaba en la práctica, pues lo conozco mucho antes de ser político. Entonces, Darren tomó la antorcha de aquel que firmó la primera carta en el busto de Bolívar, y él me decía, pero tú me tienes que mantener informado de qué está pasando para yo poder llevar adelante las acciones y también sentarme con los medios. Y bueno, así lo hicimos. Y después un día me dijo, tengo que buscar un aliado en el partido contrario, en el Partido Republicano, para que esto pueda prosperar. Y se buscó a Mario Díaz Balar, que es un legislador representante del sur de Florida, hispano también. Bueno, ellos dos consiguieron que la propuesta de ley de un TPS para los venezolanos fuera aprobado en la Cámara de Representantes, pero esa propuesta tenía que pasar al Senado. Entonces pasó al Senado y allí lamentablemente lo frizaron y allí se quedó. Nosotros ya sabíamos que el presidente en esos momentos, que era el mismo presidente de hoy día, no era precisamente el más amigo de la causa del TPS. Y entonces nos dedicamos a trabajar con los precandidatos del partido contrario, es decir, del Partido Demócrata. Eran como 6. De todos ellos, salvo uno que dijo que no creía en TPS, que pensaría
en otras cosas. Todos los demás se comprometieron que si se convertían en el candidato y después en el presidente, nos ayudarían con el TPS. Y nosotros ya habíamos empezado a crear una red de organizaciones venezolanas en diferentes lugares de los Estados Unidos. Entonces, cuando estos precandidatos iban para Chicago, el grupo de Chicago iba con su cartel TPS para Venezuela. Y cuando iba a San Diego, entonces salía el grupo de Casa Venezuela San Diego, TPS para Venezuela. Y si iba en Arizona igual, TPS para Venezuela. Bueno, conseguimos que todos se comprometieran y el entonces precandidato Biden ganó la candidatura y después ganó las elecciones. Mientras era candidato, él dijo, si gano la presidencia, les damos el TPS a los venezolanos en los primeros 100 días. Y ciertamente a los 46 días de estar en la Casa Blanca, otorgó el 8 de marzo del 2021 el TPS para los venezolanos. Y no quiero caer en temática política porque Casa de Venezuela trabaja con los dos partidos americanos porque nosotros tenemos nuestro propio partido y nuestro propio partido se llama Venezuela. Entonces, que es justo dejar saber que si con esa administración se consiguió el TPS para los venezolanos, después nuestros queridos paisanos no se registraron en el tiempo debido, pedimos una extensión, nos dieron la extensión. Los estudiantes sirios son los únicos estudiantes que se les permitía trabajar, porque ningún estudiante internacional tiene permiso para trabajar. Bueno, conseguimos que los estudiantes venezolanos, junto con los sirios, fueran los únicos que tenían permiso también para trabajar. Después nos enteramos que había el parol humanitario para Ucrania y yo fui para la Casa Blanca por una invitación sobre otra temática, pero el último día, al último minuto, me acuerdo sentado allá en un gran salón, yo les dije, ¿y por qué no se puede pensar en un programa de parol humanitario para Venezuela? Pero ¿cómo si les acabamos de dar el TPS y le dimos una extensión y le dimos la redesignación? Ustedes no se calman, no se quedan tranquilos, no piden más que carúpalo. Entonces dijimos, bueno, pero es que lo que ustedes no entienden es que en Venezuela también hay una guerra. Lo que pasa es que en Ucrania hay bombas. En Venezuela no hay bombardeo, pero también hay guerra entre un régimen y la población. Entonces, bueno, lo vamos a revisar. A las 3 semanas me llamaron para decirme, señor Díaz, eran como las 8:15 de la noche y yo vi el número que era de Washington y qué raro, 202 y llamando Mr. Díaz, la subdirectora de Homeland Security. Ponga a las 9 la televisión que el presidente tiene algo que le va a gustar mucho. Y a las 9 salió el presidente Biden anunciando el parol humanitario para Venezuela. ¿Por qué fue tan importante el parol humanitario? Bueno, porque la mayoría de los venezolanos tienen peticiones de asilo y no pueden ni salir del país ni regresar a Venezuela. Entonces hay muchos que tienen 6, 7, 8 años, 10 años sin ver a sus familiares. Y el parol humanitario permitió que muchos padres, muchos hermanos, muchos tíos vinieran a los Estados Unidos por un periodo de 2 años a compartir con sus familiares. Y humanitariamente eso fue muy importante. Entonces, bueno, un programa que está terminado también ahora, pero que tuvo su importancia. Entonces, estos han sido más o menos las conquistas, las luchas. Nosotros vamos a tener en los próximos días un evento migratorio donde se titula Después del TPS, ¿qué? Entonces incluso vamos a traer a un colega tuyo
venezolano que vive en España, que se dedica a hacer trámites migratorios para España, de manera que muchos que ya no tengan ninguna otra opción, que no puedan registrarse y obtener una visa de estudiante, que no puedan encontrar una novia o un novio y casarse rápidamente, que no puedan obtener una visa por talento, condiciones especiales, calificaciones extraordinarias o especiales. Bueno, está la opción de España también. Entonces, estamos permanentemente trabajando en eso. Lo que no queremos es que ningún venezolano se quede legal en los Estados Unidos, porque la comunidad venezolana ha sido muy vilipendiada. Funcionarios que no tienen ni siquiera la culpa, porque a lo mejor ni siquiera tienen un roce de viaje internacional y hoy día son grandes funcionarios y con grandes responsabilidades en la conducción del país, ignoran muchas cosas. Y cuando una persona señala que todos los venezolanos que tienen TPS son delincuentes, no solamente estás cayendo en el error feo de generalizar, sino que estás mostrando la ignorancia de que cada venezolano beneficiario del TPS se le hizo un background check. Entonces, yo puedo entender y aceptar que un venezolano, después que le aprobaron el TPS, se ya haya llevado algo por tentación y mala cabeza de una tienda, por ejemplo, se haya comido una luz roja. Pero estoy seguro, como que estoy sentado aquí, que ninguno, ni uno solo, tiene récord criminal, porque si no, no se le hubiera otorgado el TPS. Y lo mismo pasó con el programa de parol humanitario. Parol humanitario, antes de tú montarte en un avión para venir a los Estados Unidos, tenías que pasar por un background check. Una vez que tenías el OK, entonces te llegaba la autorización de viaje para venir a los Estados Unidos. Y ninguno llegó cruzando la frontera. Todos llegaron en un avión o por un puerto. Entonces, o sea, es lamentablemente, alguien decía en estos días que lo que está pasando aquí es el síndrome de Alicia Machado. El síndrome de Alicia Machado es porque Alicia Machado, una de nuestras mujeres bellas, Miss Venezuela y Miss Universo, en su oportunidad al señor presidente, pues como que lo puso en su sitio. Entonces, como que no se ha superado todavía esa situación. Cuando hablamos, wow, quiero como desarrollar todo eso un poquito, pero y quiero como tocar esto un poco más. El tema, o se escucha algo, esta frase, que todos los venezolanos son criminales, o todos los venezolanos son ladrones, o todos los venezolanos están aquí ilegalmente, están robándole a la vida a los americanos, a los gringos. ¿Qué es lo que usted opina de esa frase, de esa palabra? Obviamente, usted está aquí legalmente, está ayudando mucho a la comunidad venezolana. Yo aquí también, obviamente, he ayudado mucho a mi comunidad, obviamente, pero también quiero saber de su punto de vista, ¿qué es lo que opina de esa frase? Una gran ignorancia. De nuevo, no tienen la culpa. No tienen la culpa. Mira, yo tuve uno de mis negocios acá, con el cual afortunadamente mis hijos todos crecieron, se graduaron, y todos viven acá en Orlando, porque yo no pagué colegiatura en Pittsburgh, ni en Berkeley, ni en Oklahoma. No, yo les dije cuando vino la etapa de college que si querían que yo pagara el college, estudiaban y vivían aquí. Yo les daba casa, carro, comida y pagaba el college. Por supuesto, los 4 se quedaron aquí. Hoy día, pues se han casado aquí y en consecuencia los tengo cerca, incluyendo los nietos. Pero lo que hay es una gran ignorancia en
en la población porque no dominan, no saben cómo son las cosas, como el ejemplo que te ponía anteriormente. Pues entonces, mientras tú no estés en conocimiento de que el mundo no es solamente los Estados Unidos, de que hay otros países que también forman talento, que la grandeza de Estados Unidos se debe a los grandes aportes de los inmigrantes. Los Estados Unidos descubrieron, queriendo o sin querer, el gran secreto para ser una gran nación. Y eso es una palabra que se llama disciplina. Todos los que llegamos a los Estados Unidos, inmediatamente nos montamos en los rieles de la disciplina. Eso de llegar y dejar el carro mal estacionado, bajarse frente a la panadería, portugués, un cafecito ahí, le pones la mano arriba del hombro a la persona que llegó primero. Eso nunca lo vas a ver aquí. Si no llegas de último, además atemorizado, y estás allí esperando tu turno. Y todo eso es así. Y no se te ocurre irle a decir al policía cuánto te voy a dar para que no me pongas el ticket, porque va a ser peor. Entonces, ese principio de disciplina es lo que ha hecho grande a esta nación. Pero te quería contar que son muy pocos los viajados, son muy pocos los que han rodado. Yo siempre he dicho que cualquier inmigrante que llega aquí ha cruzado un mar, ha cruzado un océano. Y eso es un gran aporte para este país. Nosotros venimos de un país que se llama Venezuela, que su grandeza en parte viene, ¿por qué? Porque se creó una especie de fábula de que aquello era el país maravilloso, de que aquello era el Dorado, y contingente de españoles, italianos, portugueses, hasta alemanes, árabes de diferentes nacionalidades dentro del mundo árabe, fueron a Venezuela. Incluso la generación de cubanos que llegaron después de los 60, cuando llegó el comunismo a Cuba, vinieron a Venezuela a trabajar y a darle empuje al país como tal. Bueno, eso mismo, pero en un grado más amplio, con una lupa, es lo que ha pasado con los Estados Unidos. Y por eso la grandeza de los Estados Unidos. Y por eso la grandeza que alcanzó Venezuela en América Latina en sus momentos antes de este traspié que tenemos. Yo tuve en una oportunidad un negocio, el cual por 21 años estaba ubicado en Seymour y Colonial. Y me acuerdo que tenía una muchacha que tenía como 35, 36 años. Y ella nunca había salido del estado de la Florida. Nunca. Ella, lo más lejos que había ido, creo que era a Tallahassee. Pero ella no tenía idea, ella no sabía que era Georgia, ella no sabía que era Mississippi, ni soñar Nueva York, ni Las Vegas, ni Los Ángeles, ni Houston. No, nada de eso. Ella no había salido nunca de Florida. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como ella, millones. Entonces, por avatares de la política, te toca terminar en una posición de una responsabilidad de conducción. Entonces tú sales con disparates como eso de decir todos los venezolanos son esto, o todos los colombianos son aquello, o todos los españoles, o todos los franceses, o sea, y es por ignorancia, porque no te has curtido, porque te faltó pupitre. Sí, mira, yo estoy de acuerdo porque, mira, mi familia del lado de mi mamá es de Israel. Mis abuelos vinieron de Israel después de la Segunda Guerra. Mi abuelo sobrevivió al Holocausto en Alemania, era de Rumania, se lo llevaron a Alemania. De Alemania sobrevivió y se mudó para Israel porque él pensaba en esa época el único lugar para judíos era Israel. Conoció a mi abuela en el ejército y después en el 56, 57, algo así, uno de los hermanos de mi abuelo se mudó para Venezuela, a Caracas.
después un segundo, un tercero, Ya. y después todos los hermanos están en Venezuela y básicamente llamaron a mi abuelo, mira, ¿por qué no se mueven a Venezuela? Y mi familia se mudó para Venezuela. Mi mamá nació en el 60 en Venezuela y después yo nací en Venezuela también en Caracas. Y es una de esas cosas que primero llegando a Venezuela no tenía nada. Eh, de ahí a comenzar a trabajar Ujú. duro. Y gracias a Dios, mi mamá tiene la misma como ética de trabajar duro así, que la aprendió de sus padres y Claro, yo la aprendí de mis padres. Mi claro. papá nació en Nueva York, pero mi abuela nació en Cuba. De Cuba se fue a Nueva York. Mi abuela tenía una hermana, eran 4 hermanas y un hermano. Una de las hermanas, todas se fueron a Nueva York cuando llegó Castro en el 58, 60, algo así, pero tuvo una hermana que se mudó a Cuba. Entonces cuando mi papá cumplió como 18, 19 años, él era todo, no quería ir a la universidad ni nada, él le gustaba la rumba, los hippie days, todo eso. Y mi abuela básicamente lo amenazó, le dijo, mira, si no vas a la universidad, te voy a enviar a Venezuela a vivir con tus primos y tus tías y vas a trabajar allá. Y mi papá encantado, ok, me voy para Venezuela. Y en esa época también mi papá no tenía nada y cuando nos mudamos a Estados Unidos era comenzar de nuevo una vez más. Pero con todas las cosas que habíamos aprendido de lo que ellos habían aprendido de sus padres, Claro, a trabajar duro y a claro. tener esa ética de trabajar Ya, duro y venir a Venezuela y arrancar porque no había opción. Vienes a claro. Venezuela, perdón, vienes a Estados Unidos, a un país nuevo, literal con 3 maletas, dejar todo en Venezuela en esa época, vinimos en el 94, venir a Estados Unidos, comenzar una vida nueva, para mí aprender un lenguaje nuevo, para mi hermana aprender un lenguaje nuevo, para mi mamá aprender un lenguaje nuevo, mi papá ya hablaba inglés, pero era tener como el pensamiento, el conocimiento que, ok, no hay opción, vienes a un país nuevo, la única opción es echar para adelante. Ya. Eso es todo. Sí, Y que no hay entonces otra. yo hoy en día, gracias a Dios, conozco muchísimos venezolanos en nuestra comunidad, que sea de Venezuela Business Club o amigos que yo conozco de Venezuela. Ninguno es malandro, ninguno es ladrón, ninguno No, es parte no, de Tren de Aragua, ni nada de claro. eso. Vienen aquí, pagan sus impuestos, trabajan duro, apoyando a su familia, apoyando a distintas organizaciones locales también. Y entonces para mí también el pensamiento mío y me da risa, pero también me da tristeza. Es Sí, como los dos, sí, l- sí, sí, los dos las dos. sentimientos. Sí, porque, Ya, porque es una de esas cosas que la gente no entiende. ya, No entiende lo que no ya, sabe, solamente lo que ven en que CNN o Fox, que ya, todos los venezolanos son ladrones sí, y entonces para mí también de nuevo me da mucha tristeza. Con respeto, también quiero hablar sobre un evento que tenemos aquí el Día de Acción de Gracias, el 23 de noviembre. Cuénteme un poco sobre este evento que tenemos ya en como 2, 3 sí, semanitas. te voy a comentar de eso, pero antes es que me identifico demasiado con todo lo que estás diciendo, porque imagínate en el caso tuyo, las dos condiciones. Sabes que siempre digo, hay muchos cubanos, como mencioné anteriormente, que se fueron a Venezuela a raíz de la llegada de Castro. Ujú. Y esa gente le ha tocado después ahora tener que volverse a ir también de Venezuela a su nuevo país, porque por todo el desastre del chavismo en Venezuela, ¿no? Entonces, eso mismo le ha tocado vivir al pueblo judío, ¿no? Entonces, es como que doloroso que tú digas, bueno, pero es que yo nací, yo vine al mundo para estar en una huida permanente, o sea, entonces es fuerte, es duro. Y sobre todo, mira, en el caso de la comunidad venezolana, en estos momentos, Luis, ayer fue la Serie del Caribe, la Serie Mundial, ayer, antes de ayer, ¿no? La Serie Mundial la ganan los Dodgers en el último partido, gracias al jonrón de un venezolano. Ah, no, pero el jonrón fue de un latino. No, gracias a los latinos se ganó la serie. Por qué no dices que fue por un venezolano? Sí, es verdad que es latino, pero el problema es que si hubiese sido otro, entonces dicen,
bueno, gracias al hondureño o al mexicano fulano de tal. O sea, ahorita es como que te avergonzaras de decir que gracias a Miguel Rojas, venezolano, pues se ganó la serie mundial, ¿no? Y así permanentemente por aquí y por allá, estrellas venezolanas destacándose. Y como hablábamos antes de la grabación, antes de venir a este set, o sea, tus logros como persona, tus logros como ciudadano, eso, o sea, eso es un orgullo para nosotros y eso hay que resaltarlo permanentemente. Te hablo del evento. Sí, vamos a tener un evento y mil gracias por la generosidad de la firma, de tener la sensibilidad para ayudar, contribuir con personas que se la están viendo difícil. Y es bueno señalar que esto no va a ser solo para familias venezolanas. Esto va a ser para familias necesitadas, porque los venezolanos somos así. Los venezolanos no es que solamente si tienes el tricolor en la frente te vamos a ayudar. No, no importa cuál es tu origen, simplemente tienes la necesidad y vamos a estar allí. Y gracias a Luis Berque, gracias al equipo de Casa de Venezuela, vamos a lograr este evento de recoge tu pavo o arma tu hallaca, y entonces indistintamente unos escogerán un pavo, otros escogerán los ingredientes para hacer sus hallacas de Thanksgiving o de Navidad, ¿no? Entonces vamos a hacerlo el domingo 23 y va a ser un compartir además muy, muy bonito, muy bueno. Ya lo hemos realizado en el pasado y esto va a ser pues una nueva edición uniendo fuerzas, hermanados para llevar alegría y arrancar sonrisas, porque cuando las familias latinas están haciendo sus comidas de Navidad, los venezolanos sus hallacas, los puertorriqueños sus pasteles, los cubanos sus platos de Navidad, o sea, todo también es risa y compartir y armonía, y eso es lo que queremos llevar, un poco de felicidad para todas estas familias. Excelente, mire, yo estoy muy afortunado, de verdad. Para mí estar en una posición donde podemos ayudar es un orgullo para mí. Siempre le doy gracias a Dios, siempre le doy gracias a mis padres por enseñarme que es muy importante dar Yeah. a nuestra comunidad, dar a la gente que lo necesita. Y mira, es un gran honor compartir contigo, compartir con Casa Venezuela. Y tener este evento que podemos hacer para ayudar a la comunidad. Porque para mí, de nuevo, es una de esas cosas que esa es la mejor forma de crecer para todos, Seguro, seguir seguro. ayudándonos. Y es una de esas cosas que yo siempre digo que lo ves mucho al fin del año. Día de Acción de Gracias, Navidad, fin de año, que tú vas para, no sé, una cafetería, Starbucks, donde sea, y, mira, el tipo detrás de ti, mira, déjame pagar por ti. Y yo siempre Sí, digo, ¿por qué no lo vemos en febrero? ¿Por qué no en correcto. marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, solamente en diciembre? En Sí, finales de noviembre y diciembre, sí. eso es todo. Así que sería chévere siempre tener como esa costumbre de ayudar a nuestros hermanos. Sí, y Luis, yo no sé si te ha sucedido, pero es algo que me pasó recién esta semana pasada, que no sé, o sea, algo, o sea, es tan increíble la concepción de Dios al hacer el mundo, que tú empiezas a respirar como que un ambiente, o sea, el viento como que soplara diferente, en la atmósfera como que oliera diferente, pero tú ves, tú sientes, percibes que ya vienen los días Sí, de acción de gracia, los días de Navidad, sí, ¿no? Entonces, yo decía, pero qué perfección tan grande al concebir esto, que ya tú empiezas como que
a ubicarte en que ya eso es el fin de año y que vienen pues estos días, ¿no? Sí. Sería chévere también si tenemos como ese aire en febrero, marzo, abril, mayo. Claro, que sea todo el No sé, a lo año. mejor agarramos un poco el aire ahorita y lo dejamos Ya. y después lo soltamos ahí Sí, en mayo y en sí, abril. No, pero mira, de sí. verdad, esto ha sido un gran honor, de verdad, compartir este tiempo contigo. Gracias. Ojalá tenemos la oportunidad de hacer esto otra vez para que Claro, mira, claro. a mí me encantaría aprender más sobre ti, sobre tu pasado, sobre las cosas como estaban aquí en la Florida con los venezolanos aquí hace 20 años y Vamos a mira, nuestro hacerlo, pasado vamos a también es muy hacerlo, vamos a importante. hacerlo, claro que sí, traer anécdotas. Y vamos a empezar por invitarte a un evento que vamos a tener exactamente dentro de 2 semanas, que es un evento de inmigración. Tú no eres abogado de inmigración, pero vas a ser bienvenido para que brevemente también expliques un poco las cosas que se hacen acá, porque una mano lava la otra y tenemos Sí. que ayudarnos y apoyarnos unos con otros. Y entonces es bueno que parte de la comunidad venezolana sepan que hay un Luisberg, que hay una firma sólida y que, pues, bueno, mira, mañana desafortunadamente alguien sufre un accidente, tienes que tocar una puerta, bueno, que sea la puerta de tu oficina, pues, Encantado, ¿entiendes? encantado, Claro, qué bueno. encantado. Perfecto. Bueno, William, un placer. el ¿Verdad que sí? placer mío, gracias. Gracias.